Hola amigos y seguidores de mi canal. En el vídeo de hoy te vamos a enseñar un método sencillo, barato y eficaz para que no tengas que estar comprando patatas cada poco tiempo. Y no comprarás más patatas porque las vas a tener en casa durante todo el año. Los elementos que vamos a necesitar para el vídeo de hoy son muy curiosos, pero sigue las instrucciones y quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Asimismo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte los futuros vídeos tan interesantes que sacaremos en este canal. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, vamos a por los elementos que necesitaremos para este vídeo. Primero, una papelera de plástico o un cubo de plástico, y también vamos a necesitar 20 patatas bien sanas aproximadamente. Ahora comenzaremos por introducir en la papelera o cubo de plástico paja seca y luego empezaremos a poner las patatas. Otra vez cubriremos con paja y otra vez colocaremos patatas. Seguiremos con la paja y terminaremos colocando las últimas patatas para terminar cubriendo con paja. Ahora es el momento de dar un riego y cubriremos todo después de dar el riego con un plástico, reservando durante 3 días en un lugar donde no reciba sol directo. Pasados estos 3 días retiraremos el plástico que cubría nuestras patatas y ahora retiraremos la paja y podremos observar que todas las patatas están llenas de brotes. Vamos vaciando la papelera hasta el final y resulta que absolutamente todas las patatas de cada una de las capas tienen brotes o raíces. Es fantástico. Ahora lo que vamos a hacer es producir patatas en gran cantidad. Para ello vamos a preparar una mesa casera con unas tablas que tengamos por casa, de esas que no nos sirven ya para nada. La idea es poder poner ahí varios cubos y en este caso los vamos a utilizar cubos de pintura de 50 litros, o sea que normalmente acaban en el cubo de la basura y que hoy vamos a reciclar. Estos cubos que ya no nos sirven para nada. Primero, asegurarnos de que están bien limpios por dentro, que no queden restos de pintura. Bueno, estamos en el proceso de hacernos la mesa. Como os muestro, vamos a hacer una mesa con unas tablas viejas que teníais en el trastero y vamos a ir colocando los cubos de pintura o cualquier otro cubo que tú tengas por casa. Es importante hacer tanto en el fondo como en los lados, por todo el círculo, agujeros de drenaje. En este caso yo tengo 5 cubos, pero puedes colocar los que tú quieras, dependiendo del tamaño de la mesa que hayas hecho, que hayas fabricado. Cuando los tengamos todos preparados, comenzaremos por colocar en el fondo de todos los cubos carbón. Y después de poner carbón en el fondo, colocaremos tierra buena. Bueno, pon la que tú tengas por casa, no tampoco hace falta volverse locos. Para mí, la que yo uso normalmente y me va muy bien es el sustrato universal, que me va bien tanto para la huerta como para el jardín. Así que en este caso para las patatas también me va a ir estupendamente bien. Vamos poniendo, ya os he dicho, primero poco a poco, de una en una, y les vamos a llenando hasta arriba de tierra, o sea, en este caso, para mí, de sustrato universal, en los 5. Y ahora necesitamos una cucharada sopera y ponemos fertilizante de fósforo. Añadiremos 3 cucharadas a cada cubo y las mezclaremos en la tierra. Y seguidamente ya podemos ir colocando nuestras patatas enraizadas. Las meteremos un poco sin cubrir completamente. Es importante dejar espacio entre una y otra. Y luego cubriremos con una capa de paja bien seca. Cuando tengamos ya todos cubiertos, para terminar regaremos los 5 botes de patatas. Ahí estamos regando uno por uno los 5.
y como les hemos hecho agujeros de drenaje, no tenemos problema para que no se van a pudrir. Pasados 10 días vamos a ver los resultados. Levantamos la paja y ya vemos que todos los cubos están llenos de plantas de patata. ¿Veis, no? ¡Qué maravilla! Bueno, ya a los 15 días, fijaros la diferencia. Ya van creciendo y desarrollándose correctamente, como se les nota. Entonces, con unas tijeras debidamente desinfectadas, vamos a ir cortando las hojas más pequeñas y débiles para que la planta crezca más sana. O sea, dejaremos las que están fuertes. Y así, como la planta estará más sana, también le va a costar menos esfuerzo desarrollarse. Porque si no, si tiene muchas hojitas pequeñas, pues que va a tener que dar alimento a todas. Así que no, quitamos las que están más débiles, sin tanta fuerza. Ahí veis, ¿no? Cómo vamos cortando. Bueno, y resulta que ya después de un mes las plantas están increíbles, de hermosas y grandes. Así que vamos a añadir pues un poquito más de tierra. Tierra buena, ¿eh? O sea, yo por ejemplo en mi caso el sustrato universal. Vamos a poner en los 5 cubos un poco más de tierra porque ya veis, ¿no? Que ha bajado el tamaño de la tierra. Entonces vamos a ponerles un poquito más de tierra. Y terminaremos dando un riego. Siempre que añadamos tierra hay que darle riego. Bueno, a los 2 meses las plantas están enormes y las hojas verdes y bonitas. Ya veis los resultados, ¿no? Están hechas una maravilla. Pero así todo, lo que vamos a hacer, que pasados 3 meses, pues vamos a cocer un poco de arroz y a mezclarlo con plátano o con banana, que esté un poquito maduro. Y lo que vamos a hacer es, le dejaremos la piel, cortaremos rodajitas con piel y todo, y de esta manera haremos un abono casero, natural y totalmente orgánico para nuestra cosecha de patatas. O sea, el arroz cocido con las rodajitas de plátano o banana, lo que tengas por ahí, que esté un poquito blando, Los echamos en los 5 cubos. Revolvemos así un poco con la mano para desarmar un poquito el plátano y lo echamos en los 5 cubos y después de echarlo vamos a poner por encima otra vez un poquito de tierra para cubrir, porque si no nos vendrían los pajaritos a comer ese arroz o a comer ese plátano. Entonces no, le ponemos un poco de tierra por encima. Ahí veis que ya lo hemos cubierto. Y siempre que colocamos tierra, como ya os he dicho, pues para terminar daremos un buen riego una vez de colocada la tierra encima. Están impresionantes, es una maravilla. Y ya os digo, yo he puesto 5 porque me cabían en la mesa que he fabricado, pero si haces una mesa más grande, pues puedes colocar más, las que tú quieras. Están todas muy bonitas, muy verdes, muy fuertes. Están increíbles. Y ahora solo nos queda esperar, porque la naturaleza es muy sabia y cuando ya hayan pasado 4 meses, mirar, han pasado 4 meses y ya las plantas ya se habrán secado, indicándonos que ya es la hora de sacar nuestra cosecha de patatas. Pero veis, tienen que estar las plantas así secas, Entonces comenzamos a quitar las plantas y comprobamos lo que ocurre debajo. Pues que hay una cantidad impresionante de patatas que podemos encontrar en cada uno de nuestros 5 cubos. Es una maravilla. Tendremos patatas para una buena temporada. Ya veis que esto de cultivar patatas es fácil y barato.
Vamos quitando las plantas de cada uno de los cubos. Sacamos todas las patatas. Tenemos una buena cantidad, ya os estáis fijando. Es que cada cubo da gran cantidad de patatas. Y están todas muy sanas y muy bonitas, con un tamaño bastante majo además. Bueno, fijaros cómo están los cubos de patatas. Están increíbles. Bueno, pues eso, como os he dicho, sacamos todas las patatas y cuando ya las tengamos todas, lo que vamos a hacer es lavarlas un poquito con agua para quitarles esa tierra. Ahí las vamos poniendo en un cubo y luego terminamos por lavarlas. Ya veis, les echamos un poquito de agua y las lavamos. Bueno, pues nada más que decirte. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya veis lo sencillo y fácil que es tener patatas todo el año en casa. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Por mi parte, gracias por quedaros hasta el final del vídeo y os espero en el siguiente. Un saludo.